Bienvenue a este nuevo reto que me parece importante. Vamos durante 7 días a tener un tema diferente y meditar con este tema por tratar de te apoyar a realizar, a tener a menos o te acerca de este tema que necesitas. Así que vamos a hablar hoy del amor, porque yo creo que es uno de los puntos más importantes en realidad, porque es el único que se llevamos, que puede realizar finalmente lo que necesita dentro de este apoyo de hoy. Ahora debes saber que el cerebro es algo que es mucho más complejo, bueno, lo sabemos, mucho más complejo que la parte química y bioquímica, porque emite un estado de conciencia que este estado de conciencia mismo me ayuda a poder ayudar a los otros que necesiten, no importa dónde está. Así que solo podemos mover por algo que necesitamos. Solo no debe confundir lo que necesitamos y lo que quiere. Lo que quiere es lo que piensa, lo que cree que necesita. Y lo que necesita desde la profundidad es lo que tiene un valor en la conciencia, en el equilibrio de una vida. Así que este amor que hablamos, debemos ver el amor no con una palabra te amo, la forma que amamos. El amor se encuentra realmente dentro de los detalles, la atención que podemos dar y todo eso, todos estos detalles pendientes de las personas que amamos, que amo, significa que gracias a eso podemos expresar una emoción que te llena. Así que vamos a meditar en este espacio de estos 7 temas cada día y vamos a poder ver cómo podemos impulsar a encontrar con más facilidad de lo que necesita. Donc, la intención la tiene porque hablamos del tema. La gente confunde lo que piensa y lo que necesita. Quiere decir que pensar a lo que quiere o lo que necesita, importa, es algo un poco primitivo. Existe dentro del cerebro un estado de conciencia que puede trascender la materia, las emociones, todo, que me ayuda a sanar a la persona, y más que eso. Y gracias a eso podemos lograr de ir más allá de lo que los ojos pueden ver. Donc, por poder hacer eso, no piense, por favor, a el amor que quiere o que necesita. Lo tiene, porque hablamos de eso. Lo tiene en ti. Debe tener fe y confianza en lo que eres. Así que vamos a cerrar los ojos. Siéntate, si puede, por tener una posición un poco más relajada. Siéntate, cierra los ojos y durante 7 minutos vamos a meditar. Y te voy a ayudar a poder aprender a expresar la conciencia de tu cerebro. No lo que piensas, eso no tiene mucho poder. La conciencia sí, muchísimo. Respira suavemente por la nariz. Por te ayudar, vamos a hacer un ejercicio accesible. Durante 1 minuto vamos a inhalar durante 3 segundos y vamos a exhalar durante 7 segundos. ¿Somos listos? Inhala, 1, 2, 3, exhala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala, 1, 2, 3, exhala, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ultimo. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Respira suavemente por la nariz. Relaja tu cuerpo. Libera tu cerebro de la tensión que crea tu cuerpo, los problemas, lo que piensas. Debes aprender a te liberar de eso. Más pienso, menos la conciencia puedes expresar. La conciencia tiene a ver con una profundidad de reflexión igualmente. Esos son los primeros pasos que nos permiten ir a buscar lo que necesitamos. Por el momento, escucha únicamente la fricción del aire por la nariz. Expira suavemente.
Bien, así se termina nuestra meditación de hoy. Nuestro tema que buscamos mañana va a ser otro, claro. Y vamos adelante, ¿eh? ¿Cómo podemos te ayudar? A mañana. Un abrazo a todos.